llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Buenas tardes, queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos en el nombre del Señor y estar reunidos en este primer culto virtual del año 2024, en el cual vamos a estar viendo la Epístola de Santiago, número 1, capítulo 1 y capítulo 2, con un tema muy importante que es la sabiduría que proviene de Dios y la fe. Para ello quiero invitarlos a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y poder dejar en oración este culto a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por estar junto a nosotros, Señor, permitirnos estar reunidos en tu nombre y pedirte, Señor, con toda humildad, Señor, que pueda ser tu Espíritu Santo el que nos guíe y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra. Agradecer, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender cada día más de ti y pedirte esa dirección y esa sabiduría, Señor, que nos permita poder ser cada día más obedientes, Señor, a ti, aprender más de ti, Señor, y ser cada día mejor, según sea así también tu voluntad, Señor.
Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, para comenzar, la Epístola Universal de Santiago es la primera de 7 cartas llamadas generales universales, o católicas. Y decir que Santiago es algo así como un tratado de conducta para animar a los creyentes a mantenerse firmes y fieles, a afirmar su fe frente a las pruebas y a las dificultades de la vida. Este libro tiene 108 versículos y 68 de los 108 son consejos prácticos, y hoy nos detenemos en el primer y segundo capítulo de esta epístola. Santiago, al iniciar esta epístola, se presenta como un siervo de Dios y se presenta como alguien que se destaca por su obediencia, por su humildad y por su lealtad. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que está en la dispersión, comienza su carta. En realidad Santiago era algo más que un siervo de Dios. Sin embargo, no hay título mayor que el ser siervo de Dios, un título importante. Desde el versículo 2 en adelante, Santiago va a hablarnos que la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios. Y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, y aquí un punto muy importante, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y nos da un consejo en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante, y lo que es importante, sin reproche. Pídala y le será dada. Si alguien considera que tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Pedirla al dador de sabiduría, que es Dios. Y Dios da de manera abundante y sin reproche. Pero esto hay que pedirla con fe, es decir, creyendo en nuestros corazones que Dios lo hará. El versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De esta forma entendemos que para pedir sabiduría, la cual Dios tiene de forma abundante, para dar a todos, tenemos la condición de pedirla de una forma, con fe. Porque si no tenemos esa fe y dudamos, somos como la onda del mar que va de aquí para allá, y finalmente no tenemos un doble ánimo y somos inconstantes. Un doble ánimo y somos inconstantes. En el versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que tanto el que es humilde de condición como el rico, más que gloriarse en lo que tiene o de lamentar lo que no tiene en este caso, por favor concéntrese en Dios y en la dependencia única y exclusivamente a Él. Del versículo 12 en adelante tenemos un cuadro de victoria en las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz, el que soporta la tentación, el que resiste la prueba. Cuando alguno es tentado, dice en el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. Y algo que es muy importante, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie, así que el que tienta es el tentador, y ese es el diablo. Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie. Cuando tenemos una tentación,
no digamos que Dios nos tentó. En el versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y no solamente es atraído, también es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Ese pecado nos hace esclavos y finalmente nos termina apartando del Señor, y esa manera de apartarnos del Señor nos provoca la muerte espiritual. Entonces, somos tentados por ceder a nuestras propias pasiones bajo la influencia del enemigo. Él nos tienta y esa posición se transforma en pecado, y ese pecado se transforma finalmente en la destrucción total para nuestras vidas. En el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios se mantiene firme. La tentación proviene del mal y todo lo bueno proviene ¿de quién? Del Señor. ¿De qué Dios? De ese Dios que nunca cambia, de que Dios que dio su vida por ti y por mí, y que estoy seguro que Él mora en vuestros corazones. Yo Jehová, dice la Escritura, no cambio. Soy el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. El versículo 18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, algo que es muy importante, tardo para hablar, tardo para airarse. Y creo que en nuestra vida hacemos todo lo contrario. Somos muy rápidos para responder. Y a veces, y muchas veces creo que herimos con hablar las cosas sin pensar. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibamos entonces con mansedumbre la palabra implantada. Esta puede salvar nuestras almas. Y el conocimiento de Dios y de su palabra es la sabiduría que todos tendremos que alcanzar en algún momento. Y eso se hace con relación íntima con nuestro Señor, en ser obedientes. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque la sabiduría no solo es tener el mejor conocimiento, sino también practicarlo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Versículo 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Serán bienaventurados no solamente los que escuchan, sino que también los que aplican el mensaje escuchado, siempre y cuando provenga de Dios. El versículo 26 nos dice, si alguno se cree religioso, y creo que este es un mensaje muy, muy directo para nosotros como cristianos, si alguno se cree muy religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Practicamos algo que no es, solamente de palabra. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago va a explicarnos a través de esta carta que la religión es estar religado con Dios, bien sujeto a Él, y que eso abarca no solamente los conceptos abstractos, filosóficos, conceptuales, sino que también abarca nuestra vida cotidiana. Esa vida cotidiana que impregna todos nuestros movimientos diarios, ya sea en la casa, en el trabajo, con nuestros amigos, nuestros familiares, en el deporte, y nuestro andar diario. Nuestro andar diario en la fe debe impregnar todo nuestro ser
en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Pasando al capítulo 2 de Santiago en términos prácticos, el libro de Santiago es así, muy práctico. Nos presenta dos grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con el favoritismo y el segundo tiene que ver con la fe y con todas las obras que trae esa fe. ¿Cómo es esto del favoritismo? Leamos el primer versículo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si ven en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntete tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No tenemos que hacer distinción, hermanos. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él jamás hizo distinción cuando sanaba, cuando predicaba la palabra, llevaba esa palabra de salvación. Iba a leprosos, iba a pobres, a necesitados. Él jamás hizo distinción. Estas cosas son muy comunes en aquellos que no tienen a Dios en su corazón y a veces también pueden ocurrir en la iglesia, porque aun estando en la iglesia, podría ser que nuestra vida no esté totalmente en las manos de Dios. Pero no hay acepción de personas delante de Dios, no hay favoritismo delante de Dios. Para salvar al rico y al pobre fue necesario pagar el mismo costo, el mismo precio en la sangre y en el sacrificio de Jesús. El versículo 4 nos dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si hacemos esa discriminación alguna y malintencionada, mala intención tenemos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no han elegido a Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si Dios puede hacer ricos incluso a los pobres, y esto es muy importante, ¿por qué nosotros vamos a hacer diferencias si Dios no las hizo, si Jesús no las hizo? ¿Por qué las vamos a hacer nosotros? El versículo 6 nos dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? A veces los ricos, no todos, pero algunos o muchos, pueden hacer un abuso de la autoridad en función de lo que tienen, pensando que por lo que tienen son más de los que no tienen, y pueden ser verdad, que lo ganaron, y que lo ganaron íntegramente, probablemente, como resultado del esfuerzo y del sacrificio y de su trabajo. Pero nada de eso los habilita o nos habilita para sentirnos superiores a nuestros semejantes. A veces ocurre que son los ricos, a veces ocurre que son los ricos, y por eso lo dice el versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? A veces no son los ricos los que, porque tienen todo, se creen que no necesitan de Dios, ni de la fe, ni de todos los ricos se jactan en sus riquezas, ni todos los pobres reconocen su necesidad. Por eso el Evangelio, hermanos, es para todos, para ricos y pobres. El Evangelio es para todo aquel que lo necesita. El versículo 8 nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que en las matemáticas de Dios, 10 menos 1 es 0. Es decir, si de los 10 mandamientos uno no obedezco o no cumplo para Dios, es como si no cumpliese ninguno. Bueno, yo respeto a la mayoría de los mandamientos. Si yo me rebelo contra un mandamiento que me estoy rebelando de esa manera contra Dios, no estoy obedeciendo. Y miren lo que dice el versículo 11, dice, porque él que dijo,
no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, y esto es muy interesante, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo pone al mismo nivel. El 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahora que el apóstol nos está introduciendo este tema, el tema de la ley del respeto por la ley y por toda la ley, él siente la necesidad de clarificar el tema de la ley o el tema de la fe y de las obras, y lo hace de esta manera. Veamos el versículo 14. Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De esta manera dice el apóstol, ¿de qué sirve tener fe y que las obras no evidencian en la fe lo que tenemos? En el 14 nos dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no está acompañada de frutos, si no está acompañada de evidencias que indiquen la calidad, la entereza de esa fe, entonces, hermano, es una fe muerta. Sin embargo, en el 18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo es que alguien puede tener verdadera fe y no actuar en consecuencia con esa fe? ¿Y cómo es que alguien puede obrar adecuadamente si no origina esa acción en una actitud dependiente? Y esa actitud dependiente tiene que ser a Dios y de la fe en su palabra, como nos dice el versículo 19. Es más enfático todavía, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El problema de los demonios, creen y tiemblan, pero no obedecen. El versículo 20 nos dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. El versículo 21 nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y eso es muy importante. Pone al mismo nivel de los demonios, que ellos creen que hay un Dios y tiemblan. Y nosotros también decimos que creemos en un Dios y obedecemos a nuestro Señor. Tenemos ese temor de nuestro Señor, reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas, colocamos nuestra vida en sus manos. Esa acción, esa fe en acción, con obras, como decía en el versículo que estábamos leyendo, y que dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿De qué manera él podría haber dicho que tenía fe si no hacía esa acción, si no hacía esa fe en acción, entregando a su hijo, confiando, de esa manera demostrando que confiaba, no solamente en palabras, sino que en obra, en hechos, entregando a su hijo, sabiendo de que lo que iba a ocurrir a él iba a ser la voluntad del Señor, y como sabemos, una voluntad buena, agradable y perfecta. Hasta el último instante él obedeció e hizo en acción esa fe. El versículo 22 nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? De esta manera, Abraham creyó y Abraham actuó, porque la verdadera fe nos lleva a una verdadera actuación, que es el resultado de la fe verdadera. El versículo 23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y de esa forma fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Pero por las obras
resultado de la fe, no por las obras resultado de mi autosuficiencia, sino por las obras que evidencian que Cristo vive en nuestro corazón. El número 5 nos dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Somos salvos por la fe, pero una fe que nos lleva a actuar, una fe que nos lleva a hacer una acción. En consecuencia, hermanos, la verdadera fe obra por el amor, acción por el amor en armonía con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es muy importante, más aún en el momento en que estamos viviendo, de que veamos cada prueba, cada acción que pasa en nuestra vida, la veamos como una bendición en nuestra vida, para que podamos entender de que el Señor quiere moldear nuestro carácter, quiere hacer que nuestra fe se fortalezca, que nuestra paciencia se fortalezca, nuestra dependencia de Él sea cada día más arraigada en nuestro corazón, que sepamos que dependemos de Él, que somos de Él y que necesitamos de Él. Nosotros somos insuficientes si no estamos con Él. No podemos hacer nada bien. Lo más probable es que nos equivoquemos, lo más probable es que tomemos malas decisiones y vamos acumulando mucho peso en nuestras vidas si no dejamos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Y esa fe, como decía ahí, se va acrecentando, se va fortaleciendo a través de una fe con obras, una fe en acción. Demostrémosle al Señor de que creemos en Él, no solamente de palabras, sino también de hechos, de obras, de acciones. Espero que sea de bendición este mensaje, hermanos, y que podamos ponerlo en práctica día a día, porque el Señor es grande en misericordia. Él nos da esa sabiduría que proviene de lo alto, como dice su palabra, y Él nos da a todo, sin reproche alguno. Solamente hay que pedirla. Actuemos en sabiduría. Si no tenemos, pidámosla a nuestro Señor, que día a día Él está junto a nosotros, ayudándonos, respaldándonos, cuidándonos. Vivamos el Evangelio. Sorprendámonos cada día con las primicias y el amor y su bondad que nos da de despertar cada día y de poder agradecer de que estamos vivos, de que estamos con nuestra familia, de que podemos disfrutar de ellos, de que podemos ir al templo, podemos estar reunidos como hermanos, podemos aprender de su palabra. Atesorémosla, tomémosla, disfrutemos esa palabra, extraigamos lo más rico de lo que tiene la palabra del Señor y dejémosla en nuestros corazones. Espero en el amor del Señor que sea de bendición para ustedes. Para finalizar, dejar todas las bendiciones para nuestro hermano Alejandro, que el día de hoy, por un tema de salud, no pudo dar el mensaje. Este mensaje lo preparó él, y gracias al Señor por la oportunidad de poder presentarlo yo en el día de hoy, y desearle las más ricas bendiciones, no solamente y una pronta recuperación a él, sino que a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Jesús
resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada